Un bloque de masa M chico descansa sobre un bloque de masa M grande que desliza sin roce sobre un plano inclinado que forma un ángulo θ con la horizontal. El bloque de masa M es empujado hacia arriba por una fuerza constante F que se mantiene siempre paralela al plano inclinado. Entre ambos bloques existe un coeficiente de roce estático, mu. Determine el valor máximo que puede tomar la fuerza F sin que el bloque de masa M resbale. Entonces vamos a hacer los diagramas de cuerpo libre pensando que está inclinado y después los vamos a girar. Que sea este el M grande. ¿Cuáles son las fuerzas que siente este cuerpo? ¿Sí? Bueno, va a sentir su peso, ¿cierto? Va a sentir una normal del suelo que es perpendicular a la superficie. La fuerza es paralela a la superficie, así que va justo en este eje X, ¿cierto? La reacción, que va a ir acá en diagonal. Esta es la fuerza de contacto, ¿cierto? Que siente M debido a M chico. Y la fuerza de roce, que va a ir hacia la derecha en diagonal. El ángulo se replica en esta parte. Entonces, si esto lo giramos, nos va a quedar el peso hacia acá, en la reacción, la normal del suelo, la fuerza de roce y la fuerza F. Ahora si hacemos el otro diagrama de cuerpo libre, entonces, ¿cuál es el diagrama de M? ¿El que está ahí o el que está ahí? son el mismo. Este es como si lo viéramos normal y después lo rotamos para que queden los ejes de una manera que sea más clara de ver. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que siente M chico ahora? Bueno, va a sentir su peso. El ángulo de nuevo se replica acá. Va a sentir la reacción. Y entonces, por acción y reacción, si el cuerpo M chico hizo una fuerza de roce hacia la derecha sobre M grande, entonces M grande sobre M chico va a ser hacia la izquierda. Y de nuevo, si rotamos esto, nos va a quedar el siguiente diagrama de cuerpo libre. El peso, la reacción y la fuerza de roce. ¿Me da permiso para entregar una tarea? ¿De elemento de computación? Sí, vaya. Ahora vamos entonces a escribir las ecuaciones de movimiento. ¿Cuáles son las ecuaciones que aparecen entonces? Ya me imagino que tienen dominio en la descomposición de vectores. Y entonces para el cuerpo M chico nos va a quedar en el eje Y reacción M, M grande. Chicos, silencio, estamos grabando acá. Menos peso por el coseno del ángulo
Esto tiene que sumar 0 porque es en el eje Y, que quiere decir que no se va a despegar del plano. Menos. ¿Sí? Sí, va hacia abajo, ¿cierto? La fuerza de roce es negativa acá. Y va a quedar más la proyección del peso por el seno del ángulo. Y esto es igual a ¿cuánto? Masa por aceleración. Entonces, este es el peso M chico que estaba hacia arriba y la fuerza M grande, o sea, la fuerza F que está actuando sobre M grande, iba hacia arriba. Entonces, esperamos de que vaya hacia la izquierda. Porque el cuerpo M chico se arrastra con M grande. Entonces, iba a ser menos M por la aceleración del sistema. De este cuerpo de M grande vamos a ver la normal del suelo menos el peso por el coseno del ángulo menos la reacción tiene que ser 0 y en X tenemos fuerza de roce menos la fuerza F igual a, como queremos que ambos sistemas se muevan hacia el mismo lado y más aún queremos que no deslice, ¿cierto? El problema dice, encuentra la fuerza F para que el sistema no deslice. ¿El peso? Ah, no lo puse, gracias. Vamos a borrar acá. Me faltó entonces el peso. Esto era en X. Entonces va a quedar más peso de M grande por el seno del ángulo. Ahí sí. Y es igual a menos la masa por la aceleración. Nosotros queremos que el sistema se mueva en conjunto, entonces las aceleraciones tienen que ser las mismas. Si no fueran las mismas, quiere decir que un cuerpo se va a mover respecto del otro y por lo tanto uno va a deslizar sobre el otro. ¿Ya? Y ahora queremos resolver el sistema. ¿Qué conocemos y qué no? A ver, conocemos los pesos, ¿cierto? Las masas y los pesos. Son datos, ¿sí? La reacción, esta no la conocemos. La fuerza de roce, tampoco la conocemos. Esta fuerza F tampoco. Y las aceleraciones tampoco. ¿Qué es lo que queremos despejar? El valor de esta fuerza F. Y hay que acordarse de algo más. Que como va a haber una fuerza de roce y hay un coeficiente de roce estático, la fuerza de roce tiene que ser mu por una normal. ¿Pero qué normal? La normal del suelo. ¿La del suelo? ¿Quién le ejerce la fuerza de roce? Es entre los dos cuerpos. ¿Y qué fuerza mide eso? La fuerza de contacto. Entonces acá, este va a ser igual a esta reacción. En eso tienen que tener cuidado. No es la normal del suelo, es la normal o la fuerza de contacto que hay entre las dos superficies que tienen roce. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos ver? Por ejemplo, acá esa reacción no la conocemos, pero la podemos dejar en términos del peso y el coseno. Entonces, esto ya no es una incógnita. Si no es una incógnita, entonces a través de esta ecuación podemos encontrar la fuerza de roce. Y entonces esto va a ser conocido, esto también, y acá vamos a tener un incógnito. Y vamos a poder despejar, por ejemplo, la aceleración. La fuerza de roce dijimos que ya no es una incógnita, este peso tampoco, y si la aceleración es conocida, podemos despejar esta fuerza. ¿Ya? Entonces, les voy a llamar 1, 2, 3 y 4.
Y la ecuación 5 entonces va a ser la de la fuerza de roce. Vamos a empezar entonces. De la ecuación 1 podemos deducir que esta reacción de las fuerzas de contacto, ¿cierto?, va a ser igual a la proyección del peso. Entonces peso coseno del ángulo. Entonces la reacción ya no es un incógnito. Conocemos el coeficiente de roce, entonces de la ecuación 5 la fuerza de roce va a ser mu por la reacción, y entonces va a ser mu por el peso de m chico, todo esto, por el coseno del ángulo. Ahora conocemos la fuerza de roce, entonces de la ecuación 2 podemos despejar la aceleración, porque nos va a quedar menos mu por el peso m coseno del ángulo más peso m por el seno del ángulo es menos esa masa chica por la aceleración. Recuerden que el peso es la masa por aceleración, entonces si simplificamos aquí por la masa, va a quedar que la aceleración del sistema tiene que ser menos mu. Como el peso es m es chico por g, va a quedar g solamente, coseno del ángulo más g por el seno del ángulo. Y ahora que conocemos la aceleración, podemos reemplazar en la ecuación 4. Y de la ecuación 4 entonces vamos a encontrar la fuerza de roce, dijimos que era mu por el peso m coseno del ángulo, menos nuestra incógnita que es f, más peso de masa m grande por el seno del ángulo, y va a ser igual entonces a menos m grande por la aceleración, que es este término de arriba. Si lo reemplazamos va a quedar entonces esto que está acá. Y entonces ahí vamos a despejar nuestra fuerza F, y F va a ser mu mg coseno del ángulo más m grande por g seno del ángulo menos el término que hay en la derecha y quedará más bonito. Sí, esto lo podemos arreglar y va a quedar mu. Chicos, silencio por favor. Quedo por 2. Y eso sería entonces. Sí, esto es algebraico. Todos los datos que estaban eran algebraicos. Ya, aquí entonces el detalle está en que si queremos que un cuerpo no deslice respecto al otro, se tienen que mover en conjunto. Y para que se muevan en conjunto, la aceleración de los dos cuerpos tiene que ser la misma. Si no es la misma, entonces uno va a deslizar respecto al otro. Ese es el detalle. Y de ahí es despejar la ecuación solamente.